¿Qué haces? ¿Dónde estás? En mi casa, durmiendo. ¿Qué pasó? El ser humano es el único animal capaz de engañarse a sí mismo. En los animales, el engaño suele estar asociado a un mecanismo genético de selección natural, en el sentido de que los más propensos a engañar a sus víctimas y a sus depredadores o simplemente a sus competidores tienen más chance de sobrevivir. Se cree que este fenómeno está ligado a la autoestima. Cuando se sienten amenazados, tienden a recurrir a la mentira. Según sus estudios, los extrovertidos mienten más que los introvertidos. Y en una pareja, las mentiras son un factor predominante para bien o para mal. ¿Pero sabes cuáles son las mentiras más comunes? Las mentiras de él. Me quedé sin batería. Estoy en camino. Había mucho tráfico. Este es mi último trago. No estás gorda. No tenía señal. Las mentiras de ella. No me pasa nada. Estoy bien. Esto no es nuevo. Lo tengo desde hace mucho. No fue tan caro. Estaba en oferta. Me duele la cabeza. No sé dónde está. Yo no lo toqué. No, yo no lo tiré. Aunque hombres y mujeres mienten en proporciones similares, la investigación existente demuestra que los hombres lo hacen más para dar una mejor impresión de sí mismos, mientras que las mujeres tienden a mentir para hacer a la otra persona sentirse mejor.